Pendientes de Café como Félix. ¿Dónde estamos en este momento? Hay gente que no terminó de entender, por ejemplo, lo que ocurrió con la Carta Democrática Interamericana. Se creó una expectativa, la gente decía, viene la votación, y como va la votación, entonces en los 24 votos, creo que en ese momento había demasiada especulación y desinformación alrededor de lo que ocurrió ese día. Pero para comenzar me gustaría que nos explicara en qué punto está eso. Claro, mira, el proceso de la Carta Democrática es, de hecho, un mecanismo que concluye con la expulsión del país por decisión de la Asamblea General del país que es sometido a consideración solo si todos los procesos previos son agotados. Es decir, hay una serie de etapas que tienen que quemarse. La primera etapa es conocida como la etapa de apreciación colectiva, en la cual se presenta a consideración del Consejo Permanente la situación de ruptura constitucional y de violación de la Carta en la que se encuentra un país determinado. Sí. En este momento se hizo la primera sesión de Consejo Permanente de Apreciación Colectiva y se presentó la apreciación del Secretario General, la apreciación del Secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paula Bravo, y la apreciación del Grupo de Trabajo para Nicaragua en la voz de la Delegación de Canadá. Pueden haber varias sesiones de apreciación colectiva. La segunda etapa es lo que se conoce la etapa de la resolución, cuando se agotan las resoluciones, la apreciación colectiva, y se va a una votación del Consejo Permanente que requiere como mínimo 18 votos. Si se reúnen los 18 votos, entonces se convoca a través de lo que diga el texto de la resolución a la tercera etapa, que es la que se conoce como buenos oficios y gestión diplomática. Y el proceso va rápido porque este proceso consiste en que un país o un grupo de países se pone a la orden para tratar de destrabar el impasse. Y México se puso a la orden. Quiere decir que estamos casi que a las puertas de la etapa de la resolución y casi que se da por entendido que estaremos muy pronto, no solo en la segunda fase, sino en la tercera fase, que es la de gestión diplomática, que se requiere un país que sea aceptado por el país que está siendo sometido a apreciación. Y si todas esas tres etapas no funcionan, entonces se pasa a la reunión de cancilleres, a la Asamblea General y a la aplicación del artículo 20. Este proceso en algunos casos puede tomar muchos años. En el caso de Nicaragua va a toda velocidad, inaudito. Desde que la existencia de la Carta Democrática, que tomó efecto en septiembre del año 2001, nunca había habido un proceso tan rápido. Y ahí donde parece quiere entrar la bandera roja, blanco y verde de México. Parece ser que quiere proponerse, o se ha propuesto prácticamente como un mediador para la crisis. La pregunta que viene alrededor de esto es, ¿México acaso no forma parte del grupo de los 12 países para darle seguimiento a Nicaragua? O sea, ya México había tomado una decisión alrededor de Nicaragua, pero al asumir López Obrador, parece que la cosa cambia. Me decía alguien, mira, son estilos. Pero lo cierto es que la población a nivel interno y otros países ven este ofrecimiento de México como una escalera no para salir de la crisis, sino para oxigenar a Ortega. ¿Cómo lo lees vos? Sí, yo lo leo de forma similar. Es decir, a mí no me huele muy bien el ofrecimiento de México. México es parte del grupo de trabajo, pero sin lugar a duda, con el cambio de gobierno hay un cambio de estilo que nos debe poner alerta. Es decir, yo quiero ser cuidadoso en no hacer, supuestos o especulaciones sin una indagación previa, ¿verdad? Pero personalmente, esta es mi apreciación, yo soy parte de UNAV, soy parte de la Comisión Internacional de la UNAV, pero no puedo tampoco hablar en nombre de un colectivo, ¿verdad? Solo puedo hablar en nombre de mi propio análisis, sí, ¿verdad? Lo que te puedo decir a título personal es que no me huele bien ese ofrecimiento. Me parece que, yo no iría tan largo a decir de que está dándole una escalera a Ortega y que quiere dejar el orteguismo, sí, pero sí me parece de que lo que se quiere hacer de alguna forma es evitar la aplicación del artículo 20 de la Carta de la OEA. Me parece de que puede ser también algo que retrase el proceso. Sin embargo, me parece que estamos en la obligación técnica de hacer una indagación a profundidad de lo que está pasando en México. Por muy mal que esto me huela, estamos en la obligación de indagar más. Yo ya tenía, por otras razones, una serie de reuniones en México. Voy a estar el 23 de enero allá, en una reunión en el marco de Naciones Unidas, que me han invitado.
junto con otras organizaciones centroamericanas para exponer las violaciones a los derechos humanos, y estaré nuevamente en México en el mes de febrero en otras actividades. Yo siempre he dicho, y lo puse en mi Facebook, que mi estilo es un estilo de transparencia radical, ¿verdad? Yo creo que estamos en una etapa en donde la gente no quiere nada a espaldas del pueblo, y lo que estemos encontrando lo vamos a compartir transparentemente a los ojos de los azules y blancos, nada a espaldas del pueblo. Hay quienes me dijeron, pero ¿cuál es el problema? Si lo que queremos es solucionar la crisis. A ver, no nos cerremos, pues. O sea, lo que queremos es superar la situación que está atravesando Nicaragua. El país se está destruyendo por este empate, como lo ha llamado Arturo Cruz, este empate desastroso, porque ni se avanza para un lado ni para el otro y el país va en picada y cuesta abajo, como decimos. ¿Por qué no dejar que México intervenga? ¿Por qué no dar espacio para que venga México? Y me dice esa persona, del otro lado entonces de los azules y blancos, que se proponga otro país. Puede ser Brasil, puede ser Argentina, puede ser Chile. O sea, está bien México, pero que también venga otro país que le dé tranquilidad, que le dé seguridad y le dé respiro a la gente, porque, de nuevo, cuando López Obrador te dice de que no se quiere meter en políticas de otro país interna, que el principio de no intervención es lo que más le interesa, pues uno dice, los derechos humanos no tienen frontera, no tienen territorialidad, y por tanto son lo más importante. Pero esa persona me decía, ¿por qué no dejar que entre México, pero también que entre otro país, y por tanto que haya garantía sin otro mediador? Porque el mediador que nosotros los nicaragüenses queremos es la conferencia episcopal, más bien que entren como garantes, México de un lado y otro país. Y te voy a decir algo que va a ser controversial, ¿verdad? Sí. Yo me imagino varios comentarios que van a hacer ahí. Yo veo difícil que la conferencia vuelva a ser mediadora. Sí. Te lo digo, lo veo muy difícil. Por decisión, me estoy adelantando mi propio análisis, no tengo ninguna información, por decisión de la propia conferencia. Creo que la conferencia episcopal ha sido sumamente valiente, ha sido heroica, y un mediador tiene que ser neutral. La conferencia episcopal ha estado del lado del pueblo, del lado de los oprimidos, del lado de los perseguidos. Obviamente yo soy uno de los que quiere que esté la conferencia ahí, no quiero que me malinterpreten. Yo quiero y me siento representado por la conferencia episcopal, porque creo que los sacerdotes y obispos han sido heroicos, pero hablándote en este momento no como activista, te estoy hablando como un analista de relaciones internacionales. Después de todo lo que hemos visto, me parece de que si hubiese un escenario, y te digo una cosa, yo francamente soy bastante pesimista en la posibilidad de un retorno a un escenario de diálogo, pero especulemos que se dé, ¿verdad? Uh-huh. Yo no creo que se va a dar un escenario de diálogo replicando el formato que había anteriormente, digamos, porque no creo que Ortega tenga voluntad para hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿qué alternativas hay? Me parece que las alternativas tienen que ser pasar a un sistema de mediación internacional, uh-huh. Y hay que pensar en alternativas. México es una opción que, como te hemos expresado, a muchos no nos gusta, pero hay que pensar en alternativas. Fuera del sistema interamericano han habido rumores de países europeos que estarían dispuestos a jugar ese rol. Uh-huh. Eso va a ser una cosa que se va a discutir en la visita de los parlamentarios europeos. Yo acabo de regresar hace una semana, sí, de una gira por Europa donde estuve invitado por una de las bancadas del Parlamento Europeo, y te puedo asegurar de que hay una voluntad internacional de ayudar a Nicaragua. El que no tiene voluntad, el que está bloqueando esto, es el gobierno de Nicaragua, porque Ortega sabe que está colapsado, sabe que en un escenario de mediación transparente no hay absolutamente ninguna posibilidad de ocultar los crímenes de lesa humanidad que cometió la tiranía. Hay mucha gente que te escuchó ahorita y sí, seguramente se encajó el rostro, como decimos, porque la gente ve en la conferencia episcopal su base fundamental para que no haya chanchullos, para que no haya triquiñuelas y para que no reeditemos situaciones que se han dado en el pasado. Y por tanto, ahora van a decir, bueno, ¿será que esa comunidad internacional, será que esos países sabrán sortear a ese Ortega, que es muy hábil, que se puede comer a uno y más? Pero te voy a hacer una pregunta. Porque históricamente, y los que lo han tratado en diálogos y en, por ejemplo, el expresidente Bolaños me decía, es marrullero. Claro. Siempre te quiere jugar piernas, te dice que sí y al ratito te dice que no, y no cumple. Es una persona en la que no puedes confiar. Y si hablamos de actores internacionales que servirían como mediadores o como garantes, Ortega... Garante sí. Es que o sos garante o sos mediador, porque un mediador tiene que tener absoluta neutralidad. Y yo te pregunto, ¿se puede ser neutral frente a un asesino?
Se puede hacer neutral frente a alguien que está encarcelando a periodistas, encarcelando a jóvenes. Me escribió hace poco la gente de Estelí para que recordáramos a los presos de Estelí. Vi también a la gente de Matagalpa, recordando a Joan Amor, recordando a Brac, ¿verdad? Pero bueno, así, regresando al tema central, no se puede ser neutral, ¿verdad? Entonces yo creo, pero es un tema del cual no quisiera desviarnos, ¿verdad? Pero yo creo de que la conferencia, una opinión muy personal, sí, calza más como garante y como testigo, ¿verdad? Más que un rol, digamos, de mediación, que es un rol que exige gran neutralidad, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿quién tiene esa capacidad de neutralidad? En todo caso, yo creo que estamos, como decimos en mi tierra, yo soy de la zona del norte de Nicaragua, que estamos queriendo vender el queso antes de ordeñar la vaca. Me parece a mí de que Ortega no tiene voluntad de un diálogo serio, ¿verdad? Yo creo que tenemos que irnos mentalizando que estamos frente a un tirano que no quiere salir de forma negociada mientras no sea presionado al máximo. La ciudadanía debe continuar organizándose. Estamos en una nueva etapa de lucha y seguir presionando internacionalmente. Están escribiendo en el Facebook, las personas dicen, bueno, hay una comisión, incluso la comandante Mónica Baltodano ha dicho de que viaja a México para hacer conciencia de que hay que llamar las cosas por su nombre. Si Ortega ha cometido crímenes, como los ha cometido, y no lo estamos inventando, lo dicen los informes de los organismos de derechos humanos internacionales, pues hay que llamar a eso por su nombre. Asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y demás que tenemos ahí en los informes. Pero la gente dice, ¿y quién autorizó a esta comisión para hacerlo? ¿Vos vas a ir también a México? Sí, pero yo voy a otra reunión. Vos vas en otro plan, como decimos. Yo voy invitado, solo por ser transparente, porque sé que yo voy invitado por Naciones Unidas a una reunión de relatores de derechos humanos que se va a dar a partir del día 23, ¿verdad? Mi visita a México no está para nada conectado en otro tema. Pero que vaya una comisión de la UNAP, por ejemplo, o de la articulación de movimientos sociales, ¿cuánto podría contribuir a que México diga de pronto, pero si aquí recibimos, escuchamos las partes y nosotros vamos a tomar una decisión al momento de estar jugando las cartas en la OEA? Porque la gente dice, si va un grupo de nicaragüenses de la sociedad civil o de la articulación o de la alianza o quien sea, pues entonces están dando el espacio para que haya de parte de México alguna justificación para decir, estamos escuchando las partes, no venimos con una visión única, no es que vino Denis Moncada a engatusarnos o a lavarnos el cerebro, sino que escuchamos a don Denis, escuchamos a la señora Baltodano o a quien vaya, y por tanto estamos tomando decisiones alrededor de esto, pero informados. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que reflexionemos sobre un tema serio y sumamente delicado. Yo lo he venido expresando de distintas maneras, pero creo que es la hora de hablarlo con una voz más alta. Y es que es una irresponsabilidad que a estas alturas la UNAP no tenga un directorio político, que a estas alturas no tenga una junta directiva, que a estas alturas no tenga una definición oficial de quiénes son las vocerías. Yo creo que no se puede ser, digamos, tan duro con la articulación de movimientos o con Mónica, cuando realmente ahorita lo que hay es una especie de asamblea en la UNAP y la gente tiene, digamos, dentro de la UNAP voluntades para cooperar desde distintas visiones. Tenés un bloque de la articulación de movimientos, tenés un bloque del Frente Amplio por la Democracia, tenés el bloque de la articulación de la Alianza Cívica, y yo como parte de la UNAP, te digo, con mucha gente, creemos que ya llegó la hora de pasar de la fase de autoconvocados, ¿verdad?, a la fase de la organización, porque es donde se presentan malos entendidos como esto, ¿verdad? Yo no me quiero adelantar a colocar en el taburete del juicio, digamos, a la articulación de movimientos o a Mónica, cuando realmente no ha habido una discusión estratégica en el marco de una, digamos, comisión técnica de la UNAP sobre la situación de México, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que hay muy buena voluntad dentro de la UNAP. Yo lo que he visto es que dentro de todas las limitaciones, dentro de todo lo que está pasando, te puedo asegurar de que las principales voces de la UNAP, y te puedo hablar, por ejemplo, de gente como Juan Sebastián, como Mike Healy, te puedo hablar de gente como Violeta Granera, digamos, hay una determinación seria de hacer las cosas con contundencia y con transparencia frente a la población. Pero seamos claros, no hay una definición de interlocutores, ¿verdad?, en este momento. Y quizás puedo pedir tu apoyo
para que juntos hagamos presión e incidencia, para que pasemos ya a la definición. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son las personas? Eso es secundario, pero tenemos que mostrarle al mundo que la oposición nicaragüense tiene programa, está organizada, es estratégica y tiene la capacidad para trabajar un plan de transición. Eso tiene que ver casualmente, Félix, con lo que hablaba ayer con el doctor Oscar René Vargas en este programa. Y él me decía, para mí no es México el problema, que sea mediador. Para mí es quiénes son los que van a negociar y qué es lo que van a negociar. Y fue claro en decir que una enorme debilidad de la oposición nicaragüense ha sido casualmente lo que estás hablando vos, una falta de liderazgo puntual que se plante frente a Ortega y Murillo y frente al mundo y diga, aquí estamos, somos nosotros, esta es nuestra plataforma y esto es lo que queremos, pero más bien lo que se ha visto es que de pronto la UNAM jala por un lado, la alianza se frena y no avanza, la articulación a veces otra cosa, es decir, hay sube y baja que son parte de las debilidades que decía Oscar René, la oposición está padeciendo. Mira, es que lo que fue una fortaleza se puede convertir en una debilidad, es decir, el fenómeno autoconvocado, la espontaneidad, el hecho de que no hubo ningún tipo de liderazgo, ¿verdad? Esos inventos del Frente Sandinista de que hubo un cabecilla del golpe, o sabes que a mí se me ha culpado eso son torpezas. No, Payo Solís dice que es mentira todo eso. Todos sabemos que es pura mentira. La verdad, las cosas es que fue un levantamiento espontáneo. Entonces, esa espontaneidad, ese fenómeno autoconvocado es una joya en el momento histórico nicaragüense en que se dio, porque los nicaragüenses no hemos tenido personas que nos hagan sentir representados. Sin embargo, tenemos que ser claros de que el fenómeno autoconvocado se debe respetar, digamos, esa lógica participativa, de inclusión, pero eso no quiere decir que no podemos pasar a una nueva fase de organización, donde tengamos una punta de lanza, tengamos una selección de un cuerpo colegiado de interlocución. Yo, en las dos giras que hice a la Unión Europea y al Parlamento Europeo, te digo de que es una de las demandas que ha habido, la he comunicado con mucha responsabilidad, por eso lo hablo en público, se la he comunicado a la Alianza Cívica, se la he comunicado a la UNAV, y ahora me siento contento de que sí hay, parece bastante voluntad política, de que en los próximos días se pueda anunciar una especie de dirección, de comisión política, de directorio, el nombre secundario, digamos, que evita esos malos entendidos como el que acaba de pasar recientemente con la delegación para México. Vamos a ir a una pausa comercial. Félix Maradiaga, cuando volvamos, asumamos que Ortega y Murillo deciden que no les queda otra cosa más que sentarse a dialogar con México, con Argentina, con el Vaticano, con lo que sea de mediador y testigo y garante. ¿Qué es lo que se puede negociar antes de sentarse a dialogar? Hay quienes dicen, primero, liberame a los secuestrados políticos, anulámeles todos los procesos y además de eso, comenzar a trabajar en el tema de la justicia real. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos las respuestas o las reflexiones de Félix Maradiaga alrededor de este y otros. Gracias amigos por seguir con nosotros conversando con el director del IEP y activista por los derechos humanos, Félix Maradiaga. Félix, antes de ir a la pausa, ¿qué se debería de establecer como parámetros básicos para aceptar una mesa de negociación? Porque en la medida que avanza el programa, vos mirás en los comentarios de la gente que está ahí, no hay que negociar ni dialogar con asesinos, dice la gente. Hay una gran cantidad de personas que van en esa línea. Pero bueno, hay gente que me ha dicho a mí, y yo de repente me quedo pensando en eso, vamos a tener que estragarnos, dice, algunas cosas amargas en esto para lograr encontrar un cauce y una salida pacífica. Pero quiero escucharte en ese punto. Mira, primero quiero decir que tenemos la ciudadanía nicaragüense que nos oponemos y nos hemos opuesto a Ortega y a su dictadura, tenemos más fuerza, más poder que el que creemos. Es decir, primero partamos de ese punto estratégico. Ha habido la idea de que porque no hay marchas masivas estamos débiles, pero es que hay un momento para todo. Hubo un momento para las marchas y ese momento se acabó, ¿verdad? Temporalmente, en el sentido de que la represión en Nicaragua para las actividades masivas, digamos, no están dadas, ¿verdad? Eso no quiere decir que el nicaragüense que esté en su casa, a cuatro puertas, ha dejado de luchar. Hay toda una metodología de lucha como es la no colaboración. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Primero tenemos que reconocer de que tenemos más fortalezas que lo que creemos. Entonces, ¿qué pasa de cara a una negociación? Primero recordar que al estar en una nueva etapa no podemos regresar al escenario que hubo durante el tema del diálogo. Yo personalmente escribí al respecto hace muchos meses y decía de que
se cometieron errores al ir al diálogo tan temprano bajo las reglas del juego de Daniel. Entonces, si vamos nuevamente a una especie de negociación, yo ni siquiera le llamaría diálogo nuevamente, ¿verdad? Tienen que haber parámetros básicos, que es lo que vos consultabas. Y para mí, el esencial de eso es el tema de los derechos humanos y fin de la represión. No nos podemos sentar a negociar con un preso político en la cárcel. Pues me parece a mí que sería inmoral sentarse a negociar mientras esté Medardo Marena preso, mientras esté Noel Valdés preso, Lucía Pineda, mientras estén los periodistas presos, mientras esté cada uno de los jóvenes, los chavalos y chavalas de Matagalpa, de Estelí, de León, cada uno de los casi 600 presos. Ahí está un indicador claro. Si Ortega tiene voluntad de si quiere empezar a considerar alguna negociación, que libere a los presos políticos. Eso para mí es el parámetro más fundamental para ver la voluntad política. Si no tiene voluntad política para hacer eso, vamos a tener que continuar con una presión internacional que desemboque en un juicio hacia Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad. Y eso, que parecía lejano hace meses, es posible. Tienen que entender todos los jueces que han condenado a los chavalos, los testigos falsos, que estamos en el siglo XXI, que ahora no se pueden esconder en ningún rincón del mundo. El que ha violado, el que ha matado, el que ha apresado, no va a haber rincón del planeta Tierra donde se puedan encontrar. Los vamos a encontrar. Y no importa que tarde un año o que tarde lo que tarde, los vamos a encontrar y van a pagar, porque los crímenes de lesa humanidad no expiran. Entonces, ante esa realidad, o liberan a los presos y empezamos un proceso de justicia transicional, o vamos a tener que ir por otras rutas. Yo creo que esa es la posición en la que tenemos que ser unánimes. ¿Qué tanto pesa para vos lo que ha pasado con Rafael Solís? ¿Qué lectura le das? Tiene información seguramente muy delicada alrededor de cómo los Ortega y Murillo han manejado la justicia, de cómo se ha manejado la justicia para castigar o para premiar a políticos, temas de corrupción que deben de ser una cuestión monstruosa, pero ¿cómo lo lees vos? Mira, yo creo que es un indicador clarísimo del temor que hay a la persecución internacional que aquí va a haber. Creo que, y lo bueno de tu programa es que queda registrado, ¿verdad? Hemos estado como documento histórico. Queda como documento histórico. Mira, entonces, realmente lo que pasa es que Payo tiene un nivel de información que no tiene el que anda en la rotonda. El pobre miembro del CPC que lo llevan ahí engañado para ser testigo falso, no tiene la información que tiene Payo. Payo está viendo de que hay un ICAAC, que hay una ley Magnitsky, que hay sanciones internacionales que vienen del Parlamento Europeo, que hay ahora una resolución pronta de la OEA, que hay un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él sabe de que le van a faltar años para pagar cárcel a todas las personas que han cometido crímenes de Estado. Es decir, aquí no estamos en la época de las dictaduras de los años 60, ¿verdad? Y miremos, por ejemplo, en los casos como Chile, como en los casos, por ejemplo, las dictaduras en Argentina, las dictaduras en Guatemala, que pasaron 10, 20 y 30 años, pero se les persiguió a muchos de los perpetradores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hay terror, hay fiscales que han salido, hay jueces que quieren salir, ¿verdad? Pero Ortega ya tienen el país por cárcel. Solamente le queda el uso de la fuerza. Entonces, yo lo que quiero reiterar a la gente que te escucha dentro de Nicaragua, que no nos dejemos vencer por el miedo. No se trata de poner el pecho, estamos en una etapa de lucha distinta, ya no se trata de una lucha demasiado pública, estamos en una etapa en que hay que ser hasta clandestino, ¿verdad? Y trasladar gran parte de la lucha a la presión internacional. Pero el régimen de Ortega está tambaleando y va a caer por el peso de su propia tiranía. Y el efecto que está causando casualmente la renuncia de Solís. Días después vemos la renuncia que tenían engavetada del superintendente de bancos, que tiene una información también privilegiada sobre bancos, quiénes son los nuevos ricos, cómo mueven esa plata, para dónde van, para dónde vienen. Y la que se ha conocido hoy, este jueves, la renuncia de Carlos Aguerri, otro magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que lo único que demuestra es que hay un terremoto que no deja de sacudir todo ese árbol podrido, porque es un árbol podrido del orteguismo en Nicaragua, y que seguramente vamos a seguir viendo en los siguientes días de otros cuadros o de otras instituciones del Estado que dicen: aquí no hay nada más que hacer que cerrar filas hacia afuera, nos vamos, no podemos quedarnos en esto. Sí, y muchos cuadros de menor peso que no se reportan en los medios de comunicación, ¿verdad? Pero el régimen de Ortega va a empezar a tener problemas serios para pagar la planilla
de sus torturadores, la planilla de sus policías del régimen orteguista. Es decir, también viene un elemento objetivo que no podemos dejar de considerar, que es la pérdida de liquidez y de la capacidad de las finanzas públicas para poder mantener el aparato represor, ¿verdad? Recordemos que hay, por ejemplo, en este momento acceso del régimen a ciertos fondos de Taiwán, a ciertos fondos de Corea del Sur. Habían algunos préstamos del BID que ya estaban desembolsados, pero actualmente no hay préstamos del BID, no hay préstamos del Banco Mundial, y les aseguro que es cuestión de meses para que países como Taiwán y Corea del Sur empiecen a frenar sus desembolsos. Más la fuga de dólares que se ha dado el sistema financiero, 1.500 millones de dólares. Solamente en diciembre 220 más a los 1.300 que había antes de las fiestas de Navidad. Una cosa más antes de ir finalizando, Félix. Yo lo he dicho y quiero escuchar tu opinión al respecto. En el tema de la Carta Democrática Interamericana, hay gente que dice, hombre, Ortega, dice, ok, pongámosle que me apliquen el artículo 20. ¿Quién me va a obligar a mí a irme de Nicaragua? Yo puedo gobernar este país en cenizas, pero me quedo aquí. Y me refiero a este punto, la parte coercitiva. No hay en la Carta, no existe en la Carta, ni en su creación, ni posteriormente, artículos que le den espacio a una fuerza regional para poner en orden a los países que dicen, yo me quedo por mi pistola. Maduro hace rato está ahí y hace y deshace y le dicen de la OEA y él se burla de la OEA, se sale de la OEA. Y Ortega mira y dice, si no le hacen nada a Maduro, tampoco me van a hacer a mí. Es decir, no sé si vos pensás que en algún momento, a partir de esto que está ocurriendo con Venezuela y con Nicaragua, se podría pensar en el sistema interamericano en una reforma casualmente para evitar que se burlen los dictadores de resoluciones de un organismo en la que la mayoría de los países están en acuerdo. Mira, pero hay un tema muy delicado. Yo sigo teniendo fe en una salida pacífica. Es decir, aunque a veces la razón me diga otra cosa, como cristiano, como padre de familia, como familiar de gente que murió en las distintas guerras de Nicaragua, lo último que quiero ver es una guerra. A mí me tocó muy joven, a partir de los 20 años, trabajar en la Comisión de Desarme. Fui director nacional de Desarme en Nicaragua. Me tocó en una oportunidad cargar en mis brazos a una niña de 11 años en la zona de Yapal, en Cobocal, que había perdido una pierna por una mina antipersonal. Me ha tocado ver la sangre en la guerra y te digo que los que mueren son los más pobres. Así que mi modesta contribución es tratar de evitar al máximo una guerra. Pero, en ese escenario que vos decís, si se le aplica la Carta Democrática, el artículo 20 a Ortega, si llegamos al extremo que no acepta ninguna de las escaleras que se le han dado, el pueblo de Nicaragua es un pueblo guerrero. Y una acción, digamos, de sublevación armada contra un gobierno ilegítimo no la va a poder parar nadie. Porque en este momento un levantamiento armado en Nicaragua sería hasta cierto punto visto por algunos países como un levantamiento inconstitucional, porque es la apreciación que hay en el sistema interamericano. Pero si el régimen de Ortega llega al extremo de ser expulsado de la OEA, en Nicaragua lo que sobran son personas, digamos, con capacidad militar, y eso llevaría a un conflicto que nadie quiere. Entonces yo creo que Nicaragua no es Venezuela. Ese escenario en Nicaragua sería caótico, nos llevaría a un desastre de conflicto de gran escala, que es el que todos queremos evitar, ¿verdad? Pero ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Confiar en que hay una salida pacífica. Este fin de semana incluso circuló a través de redes sociales un comunicado de un supuesto comando de libertadores por la democracia en contra de Ortega. Y yo decía, porque la gente me preguntaba a mí, ¿es cierto, es mentira? ¿Qué crees de eso? Yo sigo creyendo que cualquier acción armada en este momento, lo único que hace es darle a Ortega la razón. Estamos de acuerdo. Y por tanto hay que evitarlo. Pero hay gente que está, hermano, hay gente que está que le pican los pies. Lo que te quiero decir es que en este momento Ortega tiene una especie de muro de contención jurídica, que es su supuesta constitucionalidad. Es decir, yo digo supuesta porque yo creo y siempre he sostenido desde el año 2009 en adelante que Ortega empezó a salirse del caos constitucional dramáticamente. Yo creo de que tiene un muro de contención, que es esa supuesta constitucionalidad. Si eso se le cae, cualquier ataque contra ese régimen termina siendo prácticamente legítimo, ¿verdad? Pero me parece que es una vía que sería muy dolorosa y hay que evitarla. Pero estoy seguro que Ortega sabe que está lidiando con un pueblo bravo, con un pueblo valiente. O sea, que Ortega no se equivoque. Que el hecho de que muchos estudiantes pusieron el pecho no es por cobarde. Que Ortega sabe cuánto hemos creído en la paz.
Yo he estado, al igual que miles de nicaragüenses, a 2 metros de Ortega y nunca se me ocurriría quitarle la vida a otro ser humano. Pero no estoy seguro que piensan lo mismo los padres que son padres de mujeres violadas en las cárceles de Daniel Ortega, o los estudiantes que les han sacado los ojos, que los han violado, que los han torturado. Ortega se ha metido con un pueblo bravo y que entienda que el pueblo de Nicaragua, aunque tarde, no va a aguantar un dictador más tiempo. Que lo entienda. Una última cosa, Félix, para cerrar, el papel del ejército. Hay gente que dice, el día que el ejército de Nicaragua tome una decisión, la crisis va a pasar a otro nivel y se va a superar. Mira, yo estoy, te digo, decepcionado. Yo trabajé 10 años en el Ministerio de Defensa y tengo un gran respeto por muchos de los oficiales de esa época con los cuales colaboré. Eran oficiales que, a pesar de que venían de una tradición sandinista, yo en mi vida he sido sandinista. Es más, he tenido que aprender a moderar mi antisandinismo en el ánimo de la construcción de una patria inclusiva, y conocí a muchos oficiales verdaderamente admirables en el desarme, cuando estuve, por ejemplo, trabajando durante muchos años en el sistema de prevención de desastres. Me parece a mí de que los oficiales, la alta oficialidad del Ejército de Nicaragua, está metiendo al ejército en un pantano. ¿Por qué lo digo? Porque la democracia que va a venir la democracia, se va a hacer una gran pregunta con su pueblo. ¿Dónde estuvo el ejército de Nicaragua cuando lo necesitamos? Y si hay un plebiscito nacional para preguntar que si necesitamos ejército, si estuviéramos hoy en democracia, el ejército pierde ese plebiscito. El pueblo de Nicaragua se está preguntando, si no es para defenderme, ¿para qué quiero ejército? ¿Verdad? Entonces yo creo que el ejército está en este momento en un punto muy delicado. Yo no estoy sugiriendo un golpe de Estado liderado por los militares, pero sí sugiero de que tienen que cambiar rápidamente esa posición tímida, silenciosa y cómplice. Gracias, Félix, por habernos acompañado. Te dejo unos segundos más para que te despidas de nuestra audiencia. Mira, solamente decirles que para aquellos que somos creyentes, pedirles por favor que oren mucho por Nicaragua, que oren para que nuestros corazones no se llenen de odio, para que podamos trabajar con cabeza fría, para poder empezar rápido un proceso de reconstrucción del país, para que evitemos una guerra, para que evitemos un conflicto, y sobre todo que no pierdan la esperanza. En el momento en que empezamos a tener miedo, en el momento en que empezamos a creer de que hemos perdido la lucha cívica, en ese momento el tirano empieza a agarrar oxígeno. Lo tenemos verdaderamente arrinconado, y que sepan que Nicaragua va a ser libre. Que el Señor les bendiga. Gracias por la oportunidad. Gracias a vos, Félix, por habernos acompañado. Seguiremos comunicándonos y conversando acá desde esta plataforma hacia Nicaragua, por los nicaragüenses, para los nicaragüenses que están en nuestro país, los que están en Estados Unidos y en otras latitudes del mundo.